Mis amigos, agárrense, porque lo que voy a contarles hoy todavía me tiene dando risita malvada cada vez que estoy lavando los platos. Digo risita malvada porque, honestamente, ¿qué otra reacción se puede tener cuando tus vecinos deciden jugar con tu paciencia, y tú respondes con arte que parece magia negra? My friends, hoy les traigo una historia que huele a humedad tropical, chisme caliente, machetes alzados y creatividad pasivo-agresiva en su forma más pura. Y antes que me pregunten, sí, alguien llamó a la policía. Y sí, los muñequitos tenían mensajes secretos. No, mis amigos, esto no termina como ustedes imaginan. Se preparen. Imaginen un pueblito escondido entre el mar y la selva, donde cada brisa trae olor a pescado fresco, a frutas fermentando y a conversaciones que nunca deberían haber salido de la cocina. Ahí vive nuestra protagonista, una mujer de 60 años que ya vivió lo suficiente para no dejar que nadie, absolutamente nadie, le diga cómo manejar su vida. Ela rejeitou pretendentes, construiu sua própria casa, ajudou meio vilarejo, e mesmo assim, alguns vizinhos preferiram vê-la como bruxa, porque nada assusta mais certas pessoas do que uma mulher que não precisa delas. Y mis amigos, ustedes saben, cuando te llaman bruja por existir, el universo te está dando permiso para hacer travesuras. Pero antes de entrar en el jugo jugosísimo, dome a favor. Suscríbete porque esta historia va a necesitar una secuela emocional contigo en los comentarios. Dale like. Para que el algoritmo no me haga vodú a mí también. Comenta desde ya si tú también tienes vecinos que merecen un muñeco personalizado. Y comparte esto con ese amigo que dice que quiere vida tranquila en el campo. Mis amigos, no saben lo que están pidiendo. El pueblo tenía el tamao perfecto para el chisme, tan pequeño que todos sabían lo que hacían los demás, y tan grande que siempre había un nuevo chivo expiatorio cuando algo salía mal. Las casas eran sencillas, muchas de madera desgastada, otras de hormigón sin pintar, con gallinas cruzando la calle como si fueran dueñas del lugar. Los niños corrían descalzos, los perros se peleaban por la sombra, y el aire siempre tenía ese dulce aroma a fruta madura. Y luego estaba ella, la extranjera, blanca, independiente, artesana, escritora, vegana, todas las chispas culturales imaginables reunidas en un solo ser humano. Amigos míos, era como una valla publicitaria ambulante que decía: viviré exactamente como quiero, muchas gracias. Su casa de bambú era casi una extensión de su propia alma, ligera, fuerte, flexible y tenaz. Ella lo había diseñado todo ella misma. Los altos ventanales que dejaban entrar la brisa. El espacioso balcón para pintar y observar aves. El estudio con olor a pintura fresca y café recién hecho. Y el jardín, el jardín. El jardín era su templo personal, su laboratorio de color, su barrera de privacidad y su fuente de ingresos. Cultivaba plantas raras, flores que parecían explosiones de pintura, hojas tan grandes que podían servir de sombrillas. Y todo esto, amigos míos, lo cuidó con cariño durante 15 años. Era el tipo de jardín que hacía que los turistas se detuvieran a tomar fotos. Era el tipo de jardín que hacía que los vecinos se detuvieran a susurrar: bruja, que sola, se cree mejor que nosotros. Amigos míos, nada molesta más a ciertas personas que ver a alguien feliz sin pedir permiso. En una mañana calurosa y húmeda, tras el fin de la temporada turística, salió con su taza de café y casi se le cae. Algo andaba mal. Algo estaba demasiado silencioso. Caminó hacia el hibisco gigante, al que llamaba mi muro verde. Las hojas, antes vibrantes, estaban marchitas, amarillentas y dobladas como si hubieran renunciado a la vida. La mujer tocó el tronco. Era demasiado blando. Tocó la tierra. Olía raro. Y entonces lo vio. Pequeños racimos blancos en la base. Veneno. Amigos míos, cuando la injusticia es demasiado grande, el cuerpo reacciona antes que la mente. Y lo que sintió fue ese puetazo en el estómago que te quita el aliento y solo deja furia en su lugar. Pasó días dando vueltas alrededor del tronco sin vida, como si pudiera revivirlo con pura fuerza de voluntad. Era un hibisco que había plantado el primer mes que llegó a la ciudad. Un hibisco que había crecido a su lado. Y ahora estaba muerto en manos de gente que ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. Amigos míos, saben que amo la paz, pero hay límites. Y muchos más serían cruzados. Unas semanas después, despertó en un silencio ominoso, no el tipo de silencio que presagia una tragedia. Abrió la puerta. Y casi se desplomó. Todo el jardín delantero, todo, había sido destrozado a machetazos. Hojas arrancadas. Ramas esparcidas. Tocones mutilados. Tierra desnuda, expuesta, vulnerable. Y ahora cualquiera podía ver su casa desde la calle. O peor aún, saltar la valla de un solo paso.
Amigos míos, aquí es donde se rompe el alma. Primero lloró. Entonces respiró. Luego se puso de pie. Y entonces, queridos, nació la venganza más artística que esta ciudad haya visto jamás. La idea no cayó como un rayo. Fue como un susurro. Como si el hibisco muerto dijera: «Asarte con tu furia». Empezó observando a sus vecinos. Los 10 principales culpables. Sí, amigos, los contó uno por uno. Y luego compró arcilla. Pero no cualquier arcilla, una mezcla suave, perfecta para los detalles, para crear texturas en la ropa, arrugas, pequeñas imperfecciones en las personas, cosas que cualquier artista reconoce y que cualquier chismoso teme. Amigos, si creen que nuestro protagonista simplemente esculpía figuritas adorables, no. Están subestimando la capacidad humana de transformar la ira en arte conceptual. Todo comenzó al amanecer, antes de que el calor se transformara en esa sauna natural que todas las ciudades tropicales ofrecen como extra. Se sentó en su estudio, con el ventilador removiendo suavemente el aire, y colocó la arcilla sobre la mesa de madera, marcada por ahos de pintura, cortes, araazos, café derramado y notas garabateadas. Cada figura medía aproximadamente entre 18 y 20 centímetros de alto, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cada figura tenía alma. No porque ella creyera en ella, sino porque los vecinos creían en ella. Y aquí, amigos míos, está la parte encantadora. Su venganza no fue destruir a nadie. Fue hacer que destruyeran su propia paz. Para esculpir, necesitaba observar. Y, ay, amigos míos, qué espectáculo fue observar a esa gente. Una vecina. Un hombre caminaba con la mano en la cadera, balanceándose mientras hablaba en voz alta. Otro tenía una forma muy peculiar de rascarse la nariz cuando mentía. Una señora caminaba con pasos cortos y agresivos, como si estuviera a punto de luchar contra el aire. Otro hombre se pasaba el día quejándose de la vida, como si el universo lo hubiera elegido para cargar con todos los dramas del mundo. No necesitaba fotos. Solo necesitaba observar. Y ellos, por supuesto, lo entendían. Se susurraban. La bruja está mirando mucho. Seguro está planeando algo. Te dije, hermano, ella no es normal. Mis amigos tenían razón en al menos una parte, ella sí que estaba planeando algo. Sus manos se movían lentamente, presionando, tirando, esculpiendo. Creaba pequeñas arrugas, líneas de expresión, detalles que revelaban personalidad. Algunos tenían barrigas prominentes, otros hombros caídos, otros brazos tensos. Amigos, si hay algo que un artista hace bien es ser demasiado honesto. Pero lo mejor vino después. Los elementos internos. Dentro de cada mueca, colocó un pequeño trozo de papel doblado con 3 palabras positivas y un deseo. Cosas como paz, amor, claridad, salud emocional, prosperidad. Que este hombre deje de ser tan horrible, por favor. Sí, amigos, no deseo nada negativo. Nada en absoluto. Y eso lo hace aún más irónico. Cuando terminó de modelar, esperó a que se secara. Luego vino la pintura, colores vibrantes, ropa inspirada en el estilo local, pequeños accesorios. Se rió para sí misma mientras pintaba, imaginando el revuelo que causaría. Y entre nosotros, amigos, ¿lo harían de otra manera? Se despertó temprano, se recogió el pelo, tomó un café negro fuerte y llevó una cuerda gruesa hasta la entrada de la casa. Sin el jardín, la fachada quedaba completamente expuesta, lo que, irónicamente, facilitó el plan. Colgó las muecas una a una, alineadas como si fueran parte de una exposición galardonada. Retratos de personas que destruyeron mi jardín, colección especial. ¿Mis amigos se imaginan la energía de ese momento? Dio un paso atrás, se puso las manos en las caderas y se dijo a sí misma: ¡qué preciosa! Y esperó. No tardó ni 2 horas. Un vecino pasó por la calle, vio las muecas y gritó. Un grito real y dramático, digno de una telenovela mexicana. En menos de media hora, se había reunido una pequeña multitud. Brujería. Esto es vudú. Quiere maldecirnos a todos. Miren, esa mueca está vestida igual que yo. Sabía que estaba tramando algo. Mis amigos. Los seres humanos siempre creen que el mundo gira en torno a ellos, incluido el vudú. La multitud creció. Aparecieron personas que ni siquiera habían sido fotografiadas, gritando también, porque los chismes atraen parásitos emocionales. La gente empezó a discutir entre ellos sobre qué tipo de hechizo podría estar lanzando. Nadie le preguntó. Porque, claro, es mucho mejor inventar que hablar. Un grupo decidió organizar una especie de patrulla espiritual. Sí, amigos míos,
Una patrulla espiritual, compuesta por 3 hombres con machetes y una mujer con un crucifijo enorme. La mujer gritaba: Dios nos protege, pero debemos ser firmes. Esa mujer quiere destruirnos. Tiene poderes. Mis amigos, la protagonista estaba dentro de su casa, tomando té. Miró a la multitud por la ventana y murmuró: Poder, sí. Pero de paciencia. Por fin, alguien llamó a la comisaría. El sargento, un hombre de unos 40 y tantos, con una paciencia claramente atormentada por ahos de dramas locales, llegó con un policía más joven. Los dos se detuvieron frente a la casa y vieron muecas colgadas, una multitud histérica, machetes relucentes, una mujer haciendo la sil de la cruz compulsivamente, y un silencio repentino cuando se dieron cuenta de que llegaba la ley. El sargento suspiró. Amigos míos, ese suspiro tenía una historia. Llamó a la puerta. Ella respondió desde arriba: Solo usted, sargento. No quiero un espectáculo aquí. Parpadeó lentamente, quizás agradeciendo a Dios por no tener que lidiar con 30 curiosos dentro de la casa. Amigos míos no están listos para el nivel de ironía, cálmase ni mezquina venganza que está por venir. Porque nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a suceder dentro de esa casa de bambú. La puerta se abrió. El sargento entró lentamente, como si pisara tierra sagrada. El joven policía se quedó afuera, observando a la multitud oscilando entre el pánico y la indignación. Algunos hombres aferraron sus machetes con fuerza, como dispuestos a cortar su propio miedo por la mitad. La mujer abrió la puerta del piso superior e hizo un gesto. Suba, sargento. Aquí arriba hace más fresco. Él asintió, subió los escalones de madera, cada escalón crujía como si participó de la tensión colectiva del exterior. Al entrar en el estudio, se detuvo. Miró a su alrededor. En el estudio había cuadros secándose en las paredes, pinceles sumergidos en frascos de vidrio, libros apilados por todas partes, una luz tenue que se filtraba por las ventanas, y en el centro de la mesa, las muecas, todas alineadas, coloridas, detaladas, casi sonriendo. El sargento respiró hondo, con una expresión que decía claramente: No me pagan lo suficiente para esto. Se pasó la mano por el bigote, la miró y dijo: ¿Señora puede explicarme qué es todo esto? Ella sonrió con la tranquilidad de quien medita con incienso de jazmín desde antes del amanecer. Arte, sargento. Esto es arte. ¿Quiere café? Parpadeó. Luego volvió a parpadear. Café sí, por favor. Amigos, cuando hasta la policía acepta café. Saben que la situación se ha vuelto completamente inusual. Fueron a la cocina. La tetera silbaba lentamente, llenando la habitación con ese aroma fuerte y oscuro que solo quienes viven toda su vida saben preparar. La sargento miró por la ventana mientras vertía agua caliente en el filtro. Afuera, la multitud crecía. Comentó, con un suspiro cansado: Dicen que practicas brujería. Ella rió. Una risa sincera, ligera, casi musical. ¿Y usted lo cree, sargento? Tomó el primer sorbo de café, cerró los ojos un segundo como si tuviera una epifanía espiritual. No. Pero ellos sí. Llevó al sargento a la mesa de las muecas y le explicó todo. Cómo moldeabas cada figura. Cómo estudiabas cada detalle para hacerlas reales. Cómo ponías mensajes positivos dentro de cada una. Cómo transformaba el dolor y la ira creativamente en arte, no en magia. Discretamente abrió la base de una de las muecas para mostrar el papel doblado que contenía. El sargento se inclinó y leyó: Amor. Paz. Claridad. Que tu vida sea más ligera. Lentamente levantó la cabeza y la observó durante unos segundos que parecieron una eternidad. Señora. Esto no es un delito. Ella sonrió. Lo sé. El sargento respiró hondo. Sabía que debía enfrentarme a la multitud. Bajó los escalones, cada paso firme, mientras ella observaba desde arriba, con calma, sosteniendo su taza como si estuviera viendo un teatro en vivo. Afuera, el ruido aumentó. Aristanla. Es una bruja. Quiere maldecirnos. Proteja al pueblo, sargento. El sargento levantó la mano, pidiendo silencio. La multitud guardó silencio, pero sus miradas permanecieron afiladas como cuchillos. Dijo alto y claro: Lo que tiene en su casa es arte, no brujería. Los vecinos empezaron a murmurar, confundidos, indignados, incluso decepcionados, porque querían emoción, amigos míos, querían un espectáculo sobrenatural. Continuó. Pero, ¿qué es un delito? Pausa dramática. Todos contuvieron la respiración.
Es entrar en su propiedad, destruir su jardín y poner en riesgo su seguridad. Silencio absoluto. La señora del crucifijo volvió a cruzar la cruz, ahora por miedo genuino. Si vuelven a tocar su casa, su jardín o sus pertenencias, procederemos a las detenciones. ¿Está claro? Nadie dijo nada. Repitió. ¿Está claro? Uno de los hombres con machetes bajó la mirada y murmuró. Sí, sargento. Otro se secó el sudor de la frente. Un niño tiró de la falda de su madre y preguntó. ¿Entonces no es una bruja? Y la madre respondió. Cállate, Nia. La multitud se dispersó lentamente, como humo arrastrado por el viento. Cada uno regresó a su casa, mirando hacia atrás como si temiera oír sus pensamientos. La policía patrulló la calle durante horas ese día. Y en los días siguientes. Y en las semanas siguientes. Amigos míos, el miedo es un excelente guardián de las fronteras. 2 días después, George, un amigo respetado, querido por todos, siempre sensato, llamó a su puerta. Bajó a saludarlo. George tenía una mirada de por favor, no me des vergüenza, amigo. Me pidieron que hablara contigo, dijo, rascándose la nuca. Ella arqueó una ceja. ¿Sobre qué? Sobre los muecos. Contuvo una sonrisa. ¿Quieres comprarlos? George tosió Torment. No exactamente. Quieren que los quites. Dicen que no pueden dormir, que sienten mala energía. Una señora dijo que su gallina dejó de poner huevos. Ella rió a carcajadas. Una gallina dejó de poner huevos porque hace calor, George. No para mis muecos. George sonrió, derrotado. Lo sé. Pero me pidió que lo probara. Se cruzó de brazos. Diles que no. Él suspiró. Ya te imaginas. Adiós. Pero si quieres, cada uno puede comprar su mueco por $5. Eso es lo que gasta en arcilla y pintura. George abrió mucho los ojos. ¿Ahora vendes venganza artesanal? Ella respondió. No, Cario. Cobro por los materiales. Soy artista profesional, ¿recuerdas? No pudo contener la risa. A veces nunca pagan por eso. Lo sé, respondió ella encogiéndose de hombros. Pero eso lo aprenderás conmigo. Es un juego. Y entonces llegó la frase que se haría legendaria. ¿Y si vuelven a molestarme? Her muecas nuevas. Y quizá esta vez no escriba cosas tan buenas dentro. George se quedó paralizado. Luego murmuró. Dios mío. Ahora sí que se asustarán. Desde el momento en que George salió de su casa y les dio el mensaje a los vecinos, mis amigos. El pueblo cambió. Sí, cambió como cambia el tiempo antes de una tormenta lenta, silenciosamente, pero con esa energía en el aire que dice no te metas con lo que no entiendes. El pobre George regresó al asentamiento como un mensajero trayendo profecías. Los vecinos lo rodearon. Preguntaron, presionaron, exigieron respuestas. Y cuando les dijo que ella no se llevaría las muecas. ¿Qué? ¿Cómo es que no? Se acabó. Eso es provocación. Brujería confirmada. Y cuando adió que ella proponía vender cada mueca por $15. Amigos, deberían haber visto sus caras. Un señor bigotudo se abanicaba como si fuera a desmayarse. La señora del crucifijo dijo que jamás pagaría por un espíritu maldito. Un joven comentó que $15 era mucho dinero por una mueca que ni siquiera se parece a mí. Y George, el pobre, respondió. Hermano, se parece demasiado a ti. Ese es el problema. La multitud estaba indignada. Pero la indignación no es valentía, amigos. Es solo ruido. Porque nadie, absolutamente nadie, se atrevió a ir a hablar con ella personalmente. Al día siguiente, salió al balcón a regar las plantas nuevas que había plantado en macetas temporales. Silencio. Sin risas, sin comentarios, sin miradas directas. La gente literalmente cruzaba la calle para evitar pasar frente a su casa. Un grupo de niños que solían jugar a la pelota cerca ahora daban un rodeo exagerado, como si temieran que la pelota golpeara la cerca y quedara maldita para siempre. Incluso los cachorros, los más valientes del pueblo, empezaron a evitar la sombra de la casa. Amigos míos, la paz por fin había llegado. Una paz casi dramáticamente silenciosa. Una paz tan grande que incluso pensó. Quizá me pasé. Pero en el fondo, o no, ella sabía. Había que poner límites. Con la calma restaurada, volvió a sus costumbres. Taleras de arte. Ahora con menos niños, porque algunas madres temían que enseñara brujería artística. Pero los que se quedaron llegaron con ojos brillantes, encantados de moldear arcilla y pintar hojas enormes. El restaurante vegano. Pocos lugareos aparecieron. ¿Pero turistas? Ah, a los turistas les encantaba el ambiente místico, misterioso y artísticamente brujoso del lugar.
Recibía preguntas como, ¿hacen rituales aquí? Y ella respondía, solo rituales de café y paciencia. El estudio de escritura. Silencio. Finalmente silencio. Sin vecinos gritando, sin machetes golpeando la cerca, sin chismes resonando en el jardín en ruinas. Escribía cuentos, pintaba, dibujaba nuevos diseos de esculturas, ahora con aún más detalle, porque su inspiración se había visto impulsada por el drama comunitario. El sargento cumplió su promesa. Todos los días, una patrulla pasaba lentamente por la calle. A veces, el sargento movía 2 dedos. A veces era otro policía. A veces era el joven que lo había acompañado el día del caos, quien siempre parecía un poco asustado ante la idea de que ella pudiera ser una poderosa bruja escondida tras pinceles y libros. Eso, amigos míos, fue la guinda del pastel. La policía protegía. Y los vecinos temían. Un equilibrio perfecto. Había escenas tan divertidas que parecían escritas para una serie de comedia. Escena 1. La vecina del mercado. Entró en el mercado de la esquina. El cajero, al verla, soltaba el trapo que sostenía y decía, «Ay, buenas tardes». Su voz era tan temblorosa que parecía estar hablando con un fantasma. Escena 2. El vecino del bigote. Un día estaba barriendo su propia acera. Cuando la vio acercarse por la calle, él dejó de barrer. Le dio la espalda. Fingió admirar una pared. Y no se movió hasta que ella pasó. Escena 3. Los niños. Estaban jugando a la mancha. Pero al acercarse a su casa, aminoraron el paso y susurraron historias. Dicen que hace muecas mágicas. Dicen que si te portas mal, te convierte en un ser único. Dicen que una vez se le escapó a un turista. La imaginación de los niños es el mejor marketing interno, amigos. Escena 4. La dama del crucifijo. Pasó rezando en voz alta. Y aceleró el paso al ver las muecas colgadas. ¿Y la protagonista? Solo tomó un sorbo de café y vio pasar la vida como si estuviera viendo un documental. Amigos, aquí empieza la parte más sensorial y emotiva. Cuando se disipó el polvo del drama, miró la tierra desnuda donde había estado su jardín de 17 años. Se agachó. Hundió la mano en la tierra. Sintió la humedad, el fuerte olor a tierra tropical. Respiró lentamente. Y decidió replantar desde cero. Compró plántulas nuevas. Heliconias. Marantas. Monstera deliciosa. Palmeras jóvenes. Flores que se abrían al amanecer. Plantas que atraían pájaros coloridos. Cada plantón plantado era casi un ritual de sanación emocional. Se decía a sí misma, esto florecerá más fuerte que antes. Como yo. El sol quemaba, pero ella no se detuvo. Regó. Fertilizó. Protegió los plantones con cercas improvisadas. Arregló hojas. Arregló piedras decorativas. Creó nuevos senderos con piedritas blancas. El jardín empezó a tomar forma. Y a medida que las plantas crecían, su confianza también crecía. ¿Y lo mejor? Cada nuevo centímetro de follaje significaba que las muecas irían quedando poco a poco más ocultas. Pero no tenía prisa. La exhibición pública había cumplido su propósito. Durante la reconstrucción, pensó mucho en todo lo sucedido. Y se dio cuenta de cosas como: 1. La ira puede ser combustible. No necesitas quemarte. Puedes moverte. 2. La creatividad es un arma poderosa. Especialmente cuando tus oponentes creen en la magia. 3. La verdadera paz solo existe con límites. Y tuvo que aprender esto de la manera más drástica posible. 4. Algunas personas solo te respetan cuando sienten miedo. No porque seas peligroso, sino porque proyectan sus propios miedos en ti. Y sabía que los vecinos no le tenían miedo. Tenían miedo de sí mismos. De la culpa. De lo que creían que una bruja podía hacer. Con el tiempo, el pueblo volvió a su ritmo cotidiano. Los pescadores regresaban al mar cada mañana. A veces la saludaban tímidamente. Otras veces apartaban la mirada. Turistas llegaban curiosos, tomando fotos de todo. Algunos incluso preguntaban si podían ver las figuras de cerca. Ella decía, claro, pero sin tocarlas. Son parte de una performance conceptual. Y se quedaban impresionados. Los chismosos seguían comentando, por supuesto. Pero ahora, en voz baja, porque nadie quería ser el próximo modelo de arcilla. Ella caminó tranquilamente por la calle. Compró fruta. Pagó facturas. Regó sus plantas. Y los vecinos le abrieron paso. Amigos míos, esto es poder silencioso. Una tarde, meses después del caos, estaba sentada en el porche con una taza de té de hibisco símbolo del renacimiento cuando notó algo. El jardín respiraba de nuevo.
Las hojas se mecían con el viento. Los pájaros regresaron, posándose entre colores que parecían pinceladas vibrantes. Y sonrió, con una paz que finalmente parecía merecida. Lo logré. Susurró. Sí, amigos. Alcanzó la paz. Pero no porque se rindiera. No porque tuviera miedo. No porque se escondiera. Alcanzó la paz porque afrontó todo. Con creatividad. Y con una pequeña venganza en su justa medida. Amigos. Si han llegado hasta aquí, ya están emocionalmente involucrados con esta mujer, con esta venganza artística y con este pueblo que se convirtió en una telenovela. Ahora es el momento de cerrar este arco, añadir ese toque final de filosofía tropical y provocarlos, porque claro que los provocaré, ya me conocen. Lleguemos al final. La protagonista, esta mujer que ya había sobrevivido a grandes ciudades, relaciones complicadas, terremotos, incendios y la estupidez colectiva de cierto sector de sus vecinos, ahora experimentaba algo inusual. Una paz profunda, densa, tejida por límites firmes, respeto involuntario, y un ligero toque de miedo a los demás. Nunca lo pidió, pero lo aceptó como se acepta un regalo inesperado del universo. Amigos míos, la paz a veces no llega con flores. A veces llega con figuras de arcilla meciéndose al viento. Una mañana, estaba limpiando sus pinceles, con las manos manchadas de turquesa y amarillo quemado, cuando oyó algo diferente. Risas. La risa de niños jugando en la calle. Pero algo había cambiado. Ahora jugaban en la otra esquina, ya no frente a su casa. No era odio. No era rechazo. Era respeto instintivo. Y esa, amigos míos, es la clase de victoria que no se publica en Instagram, sino que se guarda en el alma. Sonrió. Mi jardín está creciendo y yo también. Al final de la tarde, cuando el cielo tropical se tió de naranjas tan intensos que parecían inventados por ella misma, se sentó en el porche con un vaso de agua helada y observó el jardín. Las nuevas plantas danzaban con el viento. La luz se filtraba entre las hojas como si contara secretos. Las flores se abrieron lentamente, como pequeñas lámparas naturales. Y durante unos minutos, se permitió sentirlo todo. El dolor de la pérdida. La ira que alimentó su venganza. El miedo que intentó apoderarse de ella. La fuerza que nace del caos. La silenciosa satisfacción de la justicia poética. Amigos míos, así es como se cura un alma cansada creando algo nuevo en lugar de lo que destruyeron. Cerró los ojos y pensó. Hice lo que tenía que hacer. Y lo hice a mi manera. Días después, ocurrió algo hilarante. Una clara sil de cuánto había cambiado su reputación. Una vecina llamó tímidamente a la puerta. La abrió sorprendida. La vecina preguntó, con una voz casi inaudible. ¿Tú haces muecas para divertirte, Argo? Mis amigos, juro que la protagonista casi escupe el té. Respiró hondo, intentando no reírse. ¿Muecas de arte? La vecina asintió rápidamente. Sí, pero no para maldiciones. Solo para tener una en la sala. Por estética. Mis amigos. Estos vecinos no valen nada y lo valen todo a la vez. Ella respondió. A ver si tengo tiempo. La vecina le dio las gracias y salió corriendo como si le hubiera pedido un pacto secreto. La protagonista entró en la casa riendo a carcajadas, riendo con la barriga, riendo como quien por fin entiende que el miedo a los demás nunca fue por ella. Un mes después, el sargento volvió a pasar. Esta vez no había tensión. No había gente. No había muecas nuevas. Solo el sargento, despreocupado, con las manos en los bolsillos. Solo vine a ver si todo está tranquilo. Ella levantó la taza. Más tranquilo que nunca. Él asintió, observó el jardín renacido y dijo. Lo que pasó con tu casa fue un crimen. Pero lo que sospechábamos fue una lección magistral. ¿Ella arqueó una ceja? ¿Arte o límites? Ambos. Él esbozó una leve sonrisa y se fue. Y ella sintió algo que no había sentido en meses. Validación externa, pero, esta vez, merecida. Aquí está, amigos, la lección que deja esta historia. 1. La gente pondrá a prueba tus límites. Y cuando no reaccionas, creen que pueden ir más allá. 2. No hay verdadera paz sin límites claros. 3. La venganza no tiene por qué destruir a nadie. Simplemente puede recordarles que no te dejarán pisotear. 4. La creatividad es el arma más elegante del mundo. 5. Y finalmente enseñas a la gente cómo tratarte. La protagonista ansió. Y el pueblo aprendió. Su jardín volvió a florecer. Los colores volvieron. La vida volvió. La paz volvió. Y ella también floreció. Ahora ya no era solo la bruja, la solitaria, la diferente. Ahora era
La mujer que se niega a ser destruida. La artista que transformó el dolor en escultura. La vecina a la que ya nadie se atreve a subestimar. Amigos míos, esta es la verdadera magia. Ahora quiero saber de ti, porque formas parte de este drama emocional. Si fueras tú, ¿habrías hecho las muecas? ¿Les habrías puesto mensajes positivos o negativos? ¿Las habrías vendido por $15 o cobrado más? ¿Y tus vecinos se merecían más o menos? Quiero ver los comentarios en llamas. Quiero ver opiniones, disparates, teorías, experiencias, confesiones. Dale a me gusta, compártelo con ese amigo que adora las venganzas mezquinas y comenta todo. Leo todo, amigos, todo, absolutamente todo. Nos vemos en el próximo caos tropical dramatizado.